Qué gozo saludarles en esta oportunidad, queridos hermanos y amigos, para juntos comenzar nuestro estudio de este trimestre. Hemos cerrado un trimestre lleno de muchas bendiciones y seguramente el trimestre que viene, con la temática que estamos también comenzando, traerá mucha bendición a nuestra vida espiritual. La lección número 1 para este trimestre se titula Pablo y los Efesios, porque vamos a estudiar la carta a los Efesios. Y el versículo de memoria, el autor ha elegido un versículo interesante, es Efesios 1, 9 y 10, y dice de la siguiente manera: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Este versículo es la esencia del libro de Efesios. Sin embargo, no queremos adelantarnos, ¿sí? Vamos por partes. La lección que estamos estudiando durante esta semana es una lección interesante. Es la introducción del libro de la carta a los Efesios. Es una carta. Así que al compartir, apreciados líderes, la reflexión, al compartir, al llevar a nuestros alumnos de clase al entendimiento, podemos dividir la lección de esta semana en 3 partes bien importantes. Tú puedes hacerlo. Número 1, la primera parte es entender quién es el autor de la carta a los Efesios. Número 2 es entender a quién estaba dirigida esta carta. Y número 3 es mirar cuál es el tema central de esta epístola que el apóstol Pablo escribe. Ahora, miremos entonces la parte número 1. ¿Quién es el autor de la epístola a los Efesios? Nosotros creemos, hemos entendido que quien escribe esta carta a los Efesios es el apóstol Pablo. Sin embargo, siempre hay alguien, ¿verdad?, que trae objeciones, y hay un grupo de personas eruditos, quienes han estudiado a profundidad, que de pronto dicen que Pablo no es el autor de esta carta. Sin embargo, hay 2 razones que nos llevan a creer que Pablo es quien escribe esta carta y la dirige a los hermanos de Éfeso. Razón número 1, su relación con Éfeso. Pablo estaba muy relacionado con Éfeso. De hecho, es Lucas en Hechos quien habla de la relación que Pablo tenía con Éfeso. Por ejemplo, en Hechos 18, Lucas dice que Pablo, después de su segundo viaje misionero, hace una visita muy, muy breve allí en Éfeso con el propósito de evangelizar a las personas que están ahí, porque hay una profunda necesidad espiritual. La gente vive desviada de la voluntad de Dios, no conoce a Cristo Jesús. Sin embargo, en esa oportunidad él no puede, pasa de manera rápida. Pero Hechos 19 narra que Pablo nuevamente regresa y se queda ahora por 3 años, tiempo suficiente para que él pueda hablarle del amor de Cristo a Jesús a aquellas personas y comunicarles el Evangelio. Por su parte, Hechos 20 habla de una reunión que Pablo tiene con los ancianos de la iglesia en Mileto precisamente. De esta manera nosotros entendemos que Pablo escribe la carta a los Efesios desde sus prisiones en Roma alrededor del año 62 después de Cristo. La segunda razón para creer que Pablo es el autor de Éfeso básicamente es que él se identifica como su autor dentro de la misma carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, él dice: Pablo, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso indica que él se da el crédito de la autoría. Efesios 3.1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él hace alusión, ¿verdad?, a las prisiones allá en Roma mientras él escribe esta carta. Además de ello, en el capítulo 6 de la misma carta, él dice que Tíquico, más bien este capítulo dice que Tíquico es el mensajero, es la persona a quien Pablo le encarga ahí en Roma y le dice: por favor, lleva esta carta a Éfeso y por favor léela de manera pública a la iglesia que está allí en ese lugar. Podemos entonces, apreciados líderes, después de esta sección, hacer un punto de reflexión en nuestra clase. Ya sea de manera presencial o por carta, miren ustedes, Pablo siempre estuvo al cuidado de la iglesia en sus tiempos. Ni la obra del enemigo ni la cárcel pudo detener la obra que Cristo hizo a través de él. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos impide a nosotros como iglesia avanzar? Probablemente los poderes y autoridades visibles e invisibles en este mundo. O simplemente es una decisión. Vale la pena entonces reflexionar sobre este punto ahí en la clase.
Pasemos entonces a la siguiente sección de la lección de esta semana. ¿A quién está dirigida la carta a los Efesios? No batallamos mucho porque el capítulo 1, versículo 1 dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta está dirigida a los hermanos, a la iglesia que está allí en Éfeso, esa iglesia naciente, fruto del esfuerzo misionero de Pablo y de otros hermanos. En los tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy grande. Algunas personas dicen que tenía alrededor de 250,000 habitantes. ¿Puedes tú creer? Porque era la capital de la provincia romana de Asia. Así que, aunque muchos cristianos habían abrazado y recibido muy bien el mensaje de Cristo Jesús a través de Pablo, habían allí, no obstante, muchos peligros que en algún momento pudieran hacer remover, hacer disipar esa fe que estaba creciendo, ¿verdad? Gracias a la obra del Espíritu Santo y de los hermanos que predicaron allí. Por esa razón, Pablo escribe entonces su carta a la iglesia de Éfeso con el propósito de animarlos y afirmarlos en la fe de Cristo Jesús. Ahora, la sección número 3 es bien interesante, porque la sección número 3 entonces nos ayuda a descubrir cuál es la temática, cuál es el tema central que el apóstol Pablo aborda en esta carta. Aunque hay tema doctrinal, y hay algunos pasajes en los que Pablo llama a una vida práctica comprometida con Dios de nuestros hermanos de la iglesia. Lo que resalta, lo que surge allí en el libro de Éfeso es la persona de Cristo Jesús. Por esa razón, bien podríamos decir que Efesios es una carta colmada de Cristo, es una carta llena de Cristo Jesús, es una carta cristocéntrica. Por ejemplo, en el versículo 2 se dice, en el capítulo 2 más bien, se dice que Cristo Jesús nos salva. Allí mismo, en ese capítulo, dice que Cristo Jesús nos hace a su semejanza para el bien, para honra y gloria de su nombre. En el capítulo 2 mismo, también Pablo dice que Cristo Jesús une a judíos y gentiles. En Cristo Jesús somos uno, para honra y gloria de su nombre. En el capítulo 3, Pablo dice que Cristo Jesús nos da la seguridad de presentarnos ante el Padre. ¡Qué maravilloso! Es por Cristo Jesús que tenemos acceso ante el Padre. También en el capítulo 3 dice que Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Nos da también los dones espirituales. Nos ayuda a crecer espiritualmente, el capítulo 4. En el capítulo 5, Cristo Jesús, ¿verdad?, es presentado por Pablo como nuestro ejemplo máximo del amor. Tenemos que amar así como Cristo amó. Tenemos que entregarnos así como Cristo se entregó. ¿Qué necesidad grande había allí en la iglesia de Éfeso? Y no creo que sea diferente a la necesidad que impera hoy también en la iglesia. Necesitamos amar como Cristo amó. Necesitamos servir como Cristo sirvió. Finalmente, en el capítulo 6, el apóstol dice que Cristo Jesús es el Señor a quien nosotros servimos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Reflexiona en esto junto con tu clase en esta ocasión. Pregunta, ¿cómo Cristo Jesús ha impactado en tu vida? ¿De qué manera la presencia de Cristo Jesús ha traído a tu vida esperanza, te ha traído paz? ¿De qué manera entender que Cristo Jesús ha hecho una obra maravillosa a favor de nosotros nos da la seguridad, ¿verdad? Nos da la confianza de acercarnos a nuestro Padre Celestial? Finalmente, queridos amigos y hermanos, el autor de la lección escribe ahí una frase en alguna parte de la lección y dice lo siguiente. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos uno. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo y oración.